la candidatura de Norman Quijano, termina el culto de acción de gracias. ¿Qué sucede después? Dijeron en la iglesia que habían preparado un almuerzo, creo que eran panes con algo. Pusieron un par de mesas. En una que estaba ahí se sentó el candidato, se sentó su gente de campaña, se sentó el pastor y algunos otros pastores. Generalmente los que se sientan en esas mesas son los pastores. Y pusieron unas para las otras personas que también estaban almorzando ahí. Yo me sentí un momentito en ese y como digo, yo tenía que salir, me despedí y me fui. ¿Se mantenían las personas que habían estado en el culto de acción de gracias en ese momento? Casi todas porque estaban almorzando. En la mesa que se sentó el candidato, ¿qué personas se sentaron? Estaban los principales pastores de la iglesia y estaba su jefe de campaña, estaba Norman Quijano, estaba el pastor Valdés y otro de los pastores principales de ellos, que no sé los nombres, solo conozco al pastor Valdés. Ellos fueron los que se sentaron juntos. Usted hablaba al inicio sobre algunos pastores que estaban siendo preparados para ir a las cárceles. ¿Puede usted negar que esos pastores pudieran haber tenido algún vínculo con pandillas? De hecho, lo tuvieron en algún momento porque era jóvenes rehabilitados. Entonces eran expandilleros, o por lo menos así. ¿Usted puede dar fe de eso, que eran expandilleros o se los presentaron a usted como expandilleros? Nos presentaron a esas personas como expandilleros y nos dijeron que habían sido rehabilitados, que estaban recibiendo clases de religión, de la Biblia, para ir a las cárceles a hablarles de Dios a los reos y que se pudieran abandonar. Y en ese sentido… De hecho no existe en la legislación salvadoreña, que eso es bien importante. O sea, como decía, no tienen carnet de pandilleros, pero no existe una forma para los jóvenes que quieran abandonar las pandillas de cómo hacerlo y quedar exentos si no se les comprueba ningún crimen. Porque, digamos, a usted le toman una foto con un expandillero, a una persona normal le toman una foto con un expandillero y ese tipo ha matado a alguien, incluso pueden decir que usted ha participado en alguna cosa. O sea, no existe forma de certificar que alguien se ha salido o no más que la palabra y las acciones que han hecho después de salirse de las pandillas. Es bien complicado, pero ellos eran rehabilitados. Uno de ellos ya estaba graduado de pastor, si mal no recuerdo, los otros estaban por graduarse para ir a las cárceles y a las comunidades con problemas. ¿Habría algún elemento en ese momento que a usted le daba garantía de que eran expandilleros y no pandilleros activos? No. Señor Angulo, usted acaba de decir que el entonces candidato Norman Quijano ofreció $100 millones a estos jóvenes que iban a reinsertarse a la vida productiva para el país. ¿Usted compartía esa política? Es que solo un comentario antes, no es que lo ofreció a los jóvenes, lo dijo en el culto porque eso estaba en su programa de gobierno, era parte de su programa de gobierno donde él destinaba 100 millones del gobierno para que se pudiera llegar a los territorios más peligrosos y comenzar a hacer obras de reinserción, de sacar a estos jóvenes de las pandillas. Y había destinado, y de hecho pueden conseguir una copia del plan de gobierno que ahí está, eso fue lo que él mencionó, de que había 100 millones, pero incluso dijo que iban a ser manejados a través de los alcaldes de los municipios más peligrosos y que estaban más en riesgo. Entonces, entendiendo, se desarrolla el culto de acción de gracias, luego se procede a un almuerzo que habían preparado los mismos feligreses. En una mesa donde se sienta el candidato, se reúnen una serie de personas. ¿Usted estaba sentado en esa mesa? Me senté un momentito para despedirme porque yo les había dicho que me tenía que ir e incluso ni pude almorzar ahí, pues porque tenía, no me recuerdo qué día era, no sé si era lunes y yo tenía comisión por la tarde, pero yo les dije que me tenía que ir. Entonces usted abandonó el lugar antes que el candidato de ese entonces. Sí. Yo fui el primero que me fui del grupo que había llegado de
del partido. ¿Usted tenía conocimiento de que el candidato pudiera estar en algún diálogo con grupos de pandillas? No. En esa instalación donde usted estuvo, en ese culto de acción de gracia, ¿habían salas anexas? La verdad que no me fijé. Debe de haber por lo menos un par, porque el pastor debe de haber tenido su oficina y alguna oficina otra para registro y guardar cosas, pues, pero no las vi. ¿Este pastor tenía vinculación con el partido Arena como tal? Él fue militante del partido, no fue dirigente, pero sí era militante hace algún tiempo, porque después dejó ya no lo volví a ver yo, pero sí llegaba a eventos del partido y colaboraba cuando se necesitaba abogados. ¿Sabe usted si este pastor tenía algún tipo de vínculos con grupos de pandillas? No, para nada, no. De las autoridades del COENA o del partido Arena, aparte de usted que estaba en calidad de acompañante del candidato, en ese entonces era diputado, ¿qué otras personas comparecieron a esa reunión? Sí, lo dije, las que yo me recuerdo era el jefe de campaña del candidato, un asistente del doctor Quijano, que no me recuerdo cómo se llama, y yo. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Evelyn Merlos. Gracias, presidente. Señor Angulo, usted dice que cuando llegó a esa reunión oculto le dieron la palabra. ¿Podría decirme usted qué fue lo que manifestó? Sí, con gusto. Ahí nos dijeron que había gente que habían rehabilitado, que eran los dos pastores que estaban ahí. A mí ese tema me interesa muchísimo porque yo manejé el tema de seguridad en asamblea durante todo el periodo, todo el tiempo que fui diputado. De hecho, con el diputado Gallegos propusimos las leyes más duras que se han propuesto aquí en la asamblea, siempre. Pero a mí me encantaba eso porque por el tema, digamos, les voy a decir que el tema que me recuerdo que yo toqué. Una de las cosas que tiene mejora, que yo creo que va a mejorar ahorita por el instituto que están poniendo aquí arriba por Nuevo Cuscatlán, el Instituto de Ciencias Forenses, creo que se llama. El país sufría muchísimo por esa falta de investigación. Llegaban los policías y ustedes se pueden dar cuenta, todavía a veces lo hacen, que hay un muerto, hay dos muertos, y llegan, miran los jóvenes y dicen, no, esta es rencilla de pandillas. Y ahí quedaba toda la investigación, con decir rencilla de pandillas, o si a alguien lo extorsionaba, no, las pandillas, y paraba la investigación. Y eso generaba una gran impunidad en el país y generaba que muchos delincuentes normales y corrientes que no eran pandilleros comenzaran a extorsionar y a matar por rencillas personales, por todo, y siempre le caía la cosa a las pandillas. Y no es el punto que le caiga a las pandillas, sino que quedan impunes. Entonces, yo les decía, hay que mejorar. Una de las cosas que tiene que hacer el nuevo gobierno es mejorar la investigación científica para no basarse solo en testigos. Porque aquí si no hay un testigo en El Salvador que vio quién lo mató o que vio quién extorsionó, ahí queda durante años y después pasa al olvido. Entonces, esa fue de las cosas que yo mencioné ahí. Les hablé que tenía que establecerse un mecanismo para que los jóvenes dejaran de estar en las pandillas y que no fuera tan fácil, porque no los dejan salirse de las pandillas. Entonces, esas fueron de las cosas que yo mencioné en el culto. Sí, de acuerdo. O sea que usted no llegó a hablar con feligreses o hermanos, sino que fue su discurso dirigido directamente a pandillas. No. Por lo del cometimiento que dice el delito. Sí, no, la cosa era esta. Porque nos dijeron qué pensábamos hacer, digamos, yo como diputado y el candidato como candidato a la presidencia si ganábamos otra vez. De hecho, yo ya había dicho que yo estaba fuera de cualquier interés de regresar a la asamblea. Yo ya me había despedido de la asamblea, había dicho que no iba más de diputado, pero me preguntaron cuáles son las cosas que su partido, usted va a hacer si llega a la asamblea. Entonces yo por eso hablé de esas cosas que para mí son importantes y todavía se las sigo diciendo a la asamblea,
de que tienen que haber ese tipo de cosas. Y el doctor Quijano les dijo eso porque había 2 jóvenes rehabilitados, les dijo, miren, yo tengo programa de rehabilitación en mi gobierno, llevamos 100 millones para esto, llevamos una plata para las alcaldías, eso es lo que yo oí.